por la invitación a su comunidad de Escores o 100 de parte de la Universidad San Juan Bautista. Y sí, hoy día vamos a hablar acerca de las pastillas anticonceptivas, las pastillas de emergencia básicamente. Y para explicarle más o menos un poquito cómo va a ir la estructura de esta pequeña ponencia, esta pequeña charla, voy a explicarle qué es una pastilla de emergencia, cuándo debería utilizar yo una pastilla de emergencia, qué efectos podría causar en mi cuerpo y, bueno, va a haber una parte donde les voy a explicar en qué momento yo debo tomar la pastilla. O sea, es obvio, todo el mundo nos ha dicho, nos sabemos, digámoslo así, que yo debo tomar la pastilla de emergencia cuando he tenido relaciones sexuales sin protección o he estado teniendo relaciones sexuales con un preservativo y el preservativo se ha roto. Entonces es ahí donde yo necesito esta pastilla de emergencia. Pero también implica mucho para que tenga un... Bueno, en primer lugar, la pastilla no es 100% segura, tiene un 95% de seguridad de que te pueda causar el efecto o no, de que no puedas quedar embarazada o no, pero también depende mucho de en qué ciclo menstrual me encuentro yo para poder tomar esta pastilla anticonceptiva. Así que eso es como que... no soy tanto de la ciencia de obstetricia o ginecología, pero básicamente de lo que he leído y de lo que sé, se los comparto a ustedes. Si alguien está mucho más, no sé, mucho más con esta ciencia de la ginecología o la obstetricia, lo puede comentar, no hay ningún problema. Yo lo doy desde mi punto de vista, así que vamos ahí a empezar, ¿sí? ¿Qué es una pastilla de emergencia? Básicamente esta pastilla se le conoce como pastilla del día después o pastilla de emergencia y como su mismo nombre le indica, es un método que se podría decir anticonceptivo, pero no es que necesites tomarla siempre. Esta pastilla de emergencia solo la tienes que tomar, como su mismo nombre lo dice, de emergencia y solo la puedes tomar cada 6 meses. Muchas personas dicen, lo puedes tomar 2 veces al año, pero no significa de que lo puedes tomar 2 veces al año, sino supongamos de que tú tuviste relaciones sexuales en julio, supongamos, ¿ya? Y no te protegiste, dejaste de utilizar el método anticonceptivo que estabas utilizando porque estabas en pandemia y, bueno, no veías el hecho de seguir utilizando el método anticonceptivo que estabas utilizando. Entonces tuviste relaciones sexuales y utilizaste la pastilla de emergencia en julio. Ahora, supongamos que ahora en septiembre volviste a tener relaciones sexuales o una actividad sexual sin ningún método anticonceptivo y vuelves a tomarla. Y bueno, ya tomé en julio y ya tomé en septiembre, ahí están mis 2 veces al año. No, eso es incorrecto. Tienes que tomarla cada 6 meses, porque esta pastillita tiene disculpe, tiene tantos componentes hormonales para su mismo cuerpo, de que si tú la tomas, como digamos en el ejemplo, ¿no? En julio, luego en septiembre, y luego volví a tener relaciones sexuales y en octubre vuelves a tomarla, puede causarte un desnivel o un desequilibrio más que nada en tu ciclo menstrual, ¿sí? Y podrías estar afectando parte de tu sistema reproductor, ¿sí? En este caso, las pastillas de emergencia solamente las toman las mujeres, no lo toman los hombres. Y eso, ¿sí? Si es que has tenido relaciones sexuales y tu método anticonceptivo tú crees que ha fallado, por decir, si tomas las pastillas, tienes como método anticonceptivo las pastillas anticonceptivas que son estas diarias y te olvidaste quizás de tomar alguna que otra pastilla 1 o 2 días o la tomaste a deshoras y justo en esa semana tuviste relaciones sexuales, pues deberías tomar una pastilla de emergencia. Hay una gran diferencia entre pastillas de emergencia y las pastillas anticonceptivas, que son los anticonceptivos que tú las tomas de una manera o tienes una consecuencia, ¿no? Eres consecuente, eres constante con esa pastilla o con ese método anticonceptivo que estás utilizando, ¿sí? ¿Cuándo debo tomar esta pastilla? Cuando no usaste condón o ningún método anticonceptivo,
como les decía, en esta pastilla solamente la toman las mujeres, así que solamente si practicas sexo con penetración vaginal. Si practicas sexo anal sin algún método anticonceptivo que vendría a ser el preservativo y el varón eyacula y al momento de eyacular retira su pene y el semen, vamos a decirlo así, chorrea por la vagina, puede que ahí un poquito de semen se introduzca por la cavidad vaginal y puedas también quedar embarazada. Entonces, no necesariamente porque simplemente tienes sexo anal o practicas sexo anal, significa de que no puedas quedar embarazada, ¿sí? Entonces, después debes tomarla también, que el preservativo se rompió, ¿no? Cuando llega el varón a retirarse el preservativo y algunos le hacen un globito o algo para darse cuenta de que no se ha roto ni nada, entonces, si es eso después de la eyaculación, bueno, necesitas tomar una pastilla de emergencia, ¿sí? Y en estos casos que pasa mucho con el tema de que si en algún momento tú eres, alguien abusa de ti sexualmente, sea andando por la calle o en una fiesta o lo que fuese, necesitas tomar ese tipo de pastillas porque a nadie le gustaría, bueno, independientemente de las opiniones, a nadie le gustaría traer un niño que es producto de una violación. Desde mi punto de vista, si es tu punto de vista, para ti un niño es muy aparte, es otro tema, pero sí es necesario tomarla para que no se genere un embarazo. Ahora, estas pastillas de emergencia no son unas pastillas abortivas, así que no significa de que porque tú tomes esta pastilla tú vas a abortar a ese feto, si es que todavía no se, a ese embrión, si es que se formó o no se formó. Esas pastillas no son abortivas. Y más adelante les voy a explicar por qué no son abortivas. ¿Cómo funciona? Las píldoras del día después básicamente detienen la liberación del óvulo desde tu mismo ovario. Eso lo voy a explicar mejor con imágenes, pero de aquí, ¿sí? Las píldoras del día después no funcionan si tu cuerpo ya comenzó a ovular, y esto les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y las píldoras del día después, como les decía, no interrumpe un embarazo y tampoco es una pastilla abortiva. Más que nada previene un embarazo. Y es aquí donde nos vamos a detener un poquito más, que esto es súper pequeño. Entonces, ¿qué pasa en tu ciclo menstrual para que sea eficaz la pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia? Como tú los puedes ver en las dos primeras imágenes, dice antes de la ovulación. Entonces, si tú tomas la pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia antes de tu ovulación, ¿qué sucede? Que la pastilla impide que tu óvulo se resalga por las trompas de falopio a encontrarse con el espermatozoide. ¿Sí? Impide que se pone como que libera unas hormonas, componentes en este lado químico y todo este tema, libera unas hormonas que impiden que tu óvulo se retire del ovario, ¿sí? Entonces lo retiene, ¿ok? Luego, ¿qué pasa cuando tú estás ovulando? O sea, cuando ya se ocurrió, ya salió el óvulo de tu ovario, que es después de la ovulación. Impide de que los espermatozoides, la pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia, es como que elimina unas hormonas, en este caso vamos a decirlo tóxicas, pero no que sean dañinas para ti, sino son dañinas para el moco cervical que uno tiene en la cavidad vaginal normal, ¿sí? Lo contamina. Entonces, al contaminar este moquito cervical o este fluido vaginal, hace de que los espermatozoides que están ahí nadando y luchando para poder entrar por tu cavidad, por el cervix y llegar al útero, hacen de que lo contamina y lo mata. Mata a todos los espermatozoides que están ahí. Ahora, ¿qué pasa si se llega a dar la unión? En la parte de abajo vemos la imagen. ¿Qué pasa si se llega a dar la unión entre el espermatozoide y el óvulo? ¿Qué hace la pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia? Lo que hace es, como ustedes ven,
no sé si se llega a ver con el mouse o... Bueno, pero les voy a tratar de explicar. Si se llega a ver con el mouse, me avisan. Si no se llega a ver con el mouse, no sé. Pero bueno, el útero tiene como un colchoncito, que son que viene a ser el endometrio, que cada mes crece ese colchoncito y es ahí donde el óvulo con el espermatozoide se implantan y es ahí en esa pared endometrial donde se forma el bebé. Entonces, ¿qué haces la pastilla del día siguiente cuando se da esta unión del óvulo con el espermatozoide? La pastilla del día siguiente o la pastilla de emergencia hace que esa pared del colchoncito, esa pared endometrial, se contamine o evita de que el espermatozoide con el óvulo se peguen en ese colchoncito. No sé si me están entendiendo, espero que sí. Igual pueden dejar sus preguntas, no hay ningún problema. Evita que se pegue en el colchoncito, vendría a ser en las paredes endometriales. Entonces, esto hace de que simplemente al no pegarse, al no llegar a implantarse en las paredes endometriales, simplemente lo expulses, ¿sí? Y se expulsa, no es que, ay, voy a ver cómo se expulsa el óvulo con el espermatozoide implantados o fecundados, no, simplemente está microscópico, no te vas a dar cuenta, ¿sí? Y simplemente en tu fluido también vaginal cambia. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no... Creo que es esta, ya. ¿Dónde puedo conseguir una pastilla anticonceptiva? O una pastilla de emergencia o una pastilla del día después. Lo puedes conseguir en farmacias, ¿sí? En cualquier tipo de farmacias, sin ningún tipo de receta médica, ¿sí? Existen pastillas que vienen, presentaciones, dependiendo de la marca, que viene solamente una pastilla y hay otras presentaciones donde vienen dos pastillas. Ahora, como esta pastillita tiene demasiadas hormonas, lo que tú puedes hacer cuando te vienen en el de dos presentaciones es tomarla por decir no sé, supongamos una hora y después de 2 o 4 horas te tomas la otra. Ahora, ¿qué pasa si es que tú tomaste la pastilla de emergencia o la pastilla del día siguiente y la llegas a vomitar antes de las 2 horas o antes de las 8 horas? Si llegas a vomitar tú la pastilla de emergencia o la pastilla del día después, tienes que volver a tomar otra pastilla, ¿sí? No puedes dejarla así nomás que no pasa nada, porque como la has tomado y vomitas la pastilla no ha ingresado a tu cuerpo para hacer todo el efecto que debía haber hecho en todo, dependiendo del el ciclo menstrual en que te encuentres. Entonces es muy necesario que vuelvas a tomar otra pastilla. Ahora, ¿cuánto es el tiempo máximo que yo puedo esperar para tomar la pastilla? Como máximo puedes esperar 72 horas, pero mientras más antes la tomes es mucho mejor. ¿Qué significa esto? De que apenas tú termines de tener la actividad sexual, necesitas tomar la pastilla del día siguiente. No porque se llame el día siguiente es porque tengas que esperar hasta el día siguiente para tomarla. No, tienes que tomarla lo más antes posible. Ahora, no significa de que tú estés vas a tener relaciones sexuales y digas, bueno, como esta vez lo vamos a hacer sin protección, voy a tomar una pastilla del día siguiente ahorita para que me haga efecto, pues desde ya me vaya sin efecto. No, o sea, tampoco es que te arriesgues, porque eso hace también de que tú estés consumiendo a cada rato esta pastilla y como ya te dije, esa pastilla tiene tantas hormonas que van a causarte un daño en tu organismo con el tema menstrual, ¿sí? Luego, ahora, si tú tomaste la pastilla y y vas a volver a tener relaciones sexuales, tienes que volver a tener relaciones sexuales, o sea, la pastilla va a hacer efecto en tu organismo hasta máximo 18 horas. Si pasan 18 horas y tú vuelves a tener relaciones sexuales, como ya te dije, no significa de que tienes que volver a tomar otra pastilla, porque esta pastilla no es que te la tomes como te la tomas un paracetamol, no, se toma cada 6 meses. Entonces, para la siguiente relación sexual que tú tengas,
tienes que utilizar un método de barrera como un preservativo, ya empezar a utilizar un método anticonceptivo adecuado y seguro para ti. ¿Sí? Algo más les iba a comentar. Las pastillas anticonceptivas, ahora, eso, básicamente eso, no puedes estar tomándola a cada rato, vas a causar en ti las consecuencias, por decir, de tomar una pastilla en cada momento. Las pastillas de emergencia es que eh, cuando, por decir, tú tomas la pastilla de emergencia y como es una bomba de hormonas hacia tu organismo, va a causar una irregularidad total en tu ciclo menstrual. Entonces tienes que saber muy bien en qué parte de tu ciclo menstrual te encuentras para poder tomar una pastilla de emergencia, porque quizás no te vaya a hacer efecto, ¿sí? Ahora, la pastilla del día siguiente, como ya les dije, tiene un 95% de efectividad. Les comentaba, la pastilla del día siguiente tiene en su cuerpo, está 18 horas, o sea que en 18 horas hace efecto. Ahora, ¿por qué tienes que tomarla antes de las 72 horas? Muchas, dependiendo de las pastillas, porque hay pastillas que se toman, que puedes tomarla, o sea, la pastilla tiene tanta efectividad que puede darte hasta como que 5 días para poder tomarla. Pero lo recomendable es antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, los espermatozoides viven, o sea, están en la cavidad vaginal o en la parte del cervix o en el moco cervical, en el moco, en el fluido vaginal, están ahí y viven durante 72 horas, ¿sí? Por más que tú te hagas un lavado vaginal y lo que fuese que te hagas, están ahí, nadando y nadando, 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 para poder llegar a la entrada del útero y poder entrar al útero y fecundar con algún óvulo. Entonces, es muy necesario de que tú tomes las pastillas. O sea, los espermatozoides pueden vivir dentro de ti 3 días, 72 horas. ¿Sí? Entonces, eso. Así que, ¿dónde puedo conseguir una? Bueno, ya les expliqué. En centros de salud, me parece que no. En los centros de salud te van mucho más que nada, te van orientados al tema de métodos anticonceptivos, que los puedes utilizar. Y en los centros de salud, lo más chévere es que hay métodos anticonceptivos que te los colocan gratis, ¿sí? Así que no hay ningún problema que te acercas a un centro de salud a solicitar un método anticonceptivo con el tema de planificación familiar y te lo dan gratis. Pues si eres mayor de 18 años, no te piden que vayan tus padres. Si eres menor de 18 años hasta 14 años, sí te piden que vayas acompañado de un padre o a un apoderado o la tía que le tengas confianza o alguien, para que de alguna otra manera ellos se informen, ¿sí? Que tú estás recibiendo como menor de edad, estás recibiendo métodos anticonceptivos y que ya ya eres una persona sexualmente activa. Así que eso, chicos, creo que esto ha sido muy, muy corto, muy pequeño, pero nada, eso sería todo de mi parte. Creo que hay muchas más preguntas que básicamente el hecho de explicar qué es una pastilla anticonceptiva. Y bueno, si no hay preguntas, entonces simplemente espero que se haya podido entender qué es una pastilla de emergencia o una pastilla del día siguiente. Manuel, ¿estás ahí? Sí, sí, Fiore. Chicos, ¿hay alguna pregunta que quieran realizarle a Fiorella? Las pueden escribir en el chat si no las quieren comentar. Uh-huh. No, no hay palabra clave, Lucy, pero voy a estar pasando el post-it. Ok.